Hola, muy buenas tardes a nuestros amigos dependiendo del lugar del mundo donde se encuentres. Estamos en nuestra quinta edición de nuestro programa Descubriendo Nuestro Hábitat. No sin antes pues agradecer a cada uno de los amigos y los comentarios que ha tenido, los videos cómo han surgido en las redes sociales. Les habla un servidor y amigo, Paco Cardona, que ahora el día pues platicaremos precisamente sobre un tema que causó polémica con nuestro amigo Joan Carlos López hace no mucho y lo veremos a lo mejor por algunos otros aspectos más. Lo que fue la radiación en los alimentos, la contaminación alimenticia, que en este caso, pues, adelante, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos a todos? Buenas tardes, buenas noches a todos. Y estamos aquí otra vez digamos, en otra edición en directo con todos vosotros. Y bueno, hablaremos sobre un tema que nos han dicho muchos oyentes de que volvamos a hablar de este tema, que sería el, digamos, vamos a hablar sobre lo que es el tema de lo que son las radiaciones en la comida. Bueno, pues a partir de aquí vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchos que habláramos de este tema y la verdad es que como estamos en un mundo en la cual nos, cuando nos encontramos en que estamos en un mundo globalizado en la cual se van a recortar, calidades en las comidas, la química entra en juego y lo que estamos haciendo es que nos estamos quizá comiendo lo que no debíamos comernos. Y de eso vamos a hablar. Y bueno, eso sería de lo que vamos a hablar, Paco. Pues definitivamente que el tema es muy prometedor. Desgraciadamente, pues aquí en América y en parte de nuestros amigos de 2013, muy pocos se han tocado esta clase de temas, pero es interesante el hecho de ver. La verdad es que no somos conscientes de la cantidad de daño que se hace en los alimentos, así como en los demás seres vivos. La cuestión de la radiación electromagnética y que nosotros lo estamos ingiriendo y que todo esto pues nos puede llevar a la detonación de algunas de las enfermedades. Parte de la ponencia que veremos ahora se fue la información que se estuvo manejando en el Congreso de Barcelona. Si mal no entiendo, Joan. Sí, exactamente. Fue una ponencia que di en el Congreso de la Alimentación Viva, que se celebró en Barcelona, en el pabellón AXA, y la verdad es que se armó bastante revuelo porque mucha gente desconocía totalmente esto. Hablar de las radiaciones, cuando las radiaciones pues pensamos que siempre están, pues bueno, en una antena de telefonía, en el móvil, en lo que son la radioactividad de Fukushima, que está pues, con mala fama por lo que ha pasado, que pasó ahí en esa central, pero nunca pensamos de que puede estar dentro de la comida, ¿no? Pero también estamos de cómo cocinamos, con qué utensilios, y bueno, eso sería a grosso modo lo que vamos a hablar, ¿no? Eso sería el tema, digamos. Definitivamente, la verdad es que es un tema bastante interesante la cuestión de la alimentación que nosotros tenemos y la reactividad que se puede generar. Y un punto aquí interesante es el hecho de tantos dispositivos, tanto electrónicos, que están ayudando a que se genere esa radiactividad, como no nada más dispositivos electrónicos, sino calentamiento térmico que está afectando a que también se transformen esta cierta cantidad de alimentos, si mal no entiendo, Joan. Sí, exactamente. O sea, lo que estamos viendo es que tenemos una serie de utensilios y de aparatos como las placas de inducción, los hornos microondas, y bueno, vamos a hablar también de qué es la mejor manera de cocinar, ¿no? Que eso será muy interesante para muchos oyentes. Que en este caso dentro de las radiaciones en la comida pues ya se han dado muchísimos temas directamente y tú en esa ponencia que estuviste haciendo pues a lo mejor hubo muchísimos comentarios encontrados dentro de lo que ya se estaba utilizando dentro de la cuestión de la radiactividad que había dentro de los alimentos. A continuación pues estaremos viendo pues una serie de
de imágenes e información documentada para nuestros amigos, donde pondremos un poco de este tema en perspectiva. Pues sí, vamos a poner aquí una presentación, que fue la presentación que yo di en el Congreso y que muchos nos han pedido pues que volvamos a pegar un repaso. Y bueno, esto yo creo que será una cosa que iremos ampliando, porque la verdad, por desgracia, pues se van ampliando pues, con nuevos descubrimientos y nuevas investigaciones. ¿Mm? Y bueno, ya estoy trabajando en la mejor manera. Buscamos quizá la mejor manera de cocinar, ¿no? ¿Mm? Y la discusión también es alimentos cocinados o alimentos crudos, ¿eh? Pero bueno, vamos a volver a la base de que la cocina, digamos, de cocinar, ya desde prácticamente desde que el hombre inventó el fuego, los alimentos se cocinan, ¿no? ¿Mm? Partamos de esta base, luego ya ampliaremos más causas de estas, pero principalmente vamos a ver la afectación que tiene sobre los alimentos que vamos a ingerir, ¿eh? Este será el tema que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí pues eso sería la lista de tóxicos que tenemos dentro de una vivienda, ¿no? Por ejemplo, el formaldehído, que sería lo que estuviera dentro de... Es un gas que está, digamos, ¿cómo diría yo? Dentro de, por ejemplo, las melaminas o los muebles, ¿eh? Digamos, todo lo que está encolado, ¿eh? Lleva ese gas formaldehído que nos lo vamos comiendo sobre todo cuando estamos durmiendo, ¿no? Ahí, aquello que digamos que huele a nuevo, ¿eh? Sería este gas. El gas radón, que se produce por la desintegración, digamos, de suelos radioactivos, como puede ser el granito, etcétera, etcétera, sube hacia arriba y ese sería el gas que es muy cancerígeno. Falta y exceso de ventilación, sería otro tóxico. El moho, producto de ello. La electricidad estática, aquello que cuando tocamos y nos sale una chispa, ¿vale? La humedad, la falta de luz natural y artificial, a veces nos pasará factura. Materiales que no transpiran, todos estos plastificantes, estos plásticos, ¿no? Limitar el uso de plásticos en la alimentación, que hay exceso de plásticos en la alimentación, todo muy reacondicionado por la industria del petróleo, ¿no? Falta de ventilación, como que también he dicho antes, también exceso y falta, en este caso falta, radiaciones naturales, radiaciones artificiales, contaminación electromagnética, la ropa sintética, las camas tóxicas y lo que vamos a hablar hoy que serían las radiaciones en la comida. Bueno, pues las radiaciones en la comida, pues bueno, tenemos lo que son las radiaciones, digamos, serían dos. Una sería la cocina, que es donde vamos a cocinar, que tenemos una serie de radiaciones, digamos, que vamos a aplicar radiación encima de esa cocción de esa comida, ¿de acuerdo? Y luego será la radioactividad aplicada a la comida, que esto es un tema que vamos a hablar de cara al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues las radiaciones en la comida, pues como siempre, la cocina es una de las partes con más radiaciones de la vivienda, ¿m? Aunque muchos no lo crean, ¿no? Y esa es una cocina normal del siglo XX. Las cocinas del siglo XXI tienen muchos más riesgos que las que habían en el siglo XX, porque ahora es todo más, digamos, hay más dispositivos electrónicos y electromagnéticos, etcétera, etcétera. Sensores inalámbricos, alarmas intrusos, placas de inducción, horno microondas, neveras inteligentes, televisores, lavadoras, lavavajillas, campanas extractoras, bla, bla, bombillas LED, tablet, es que la lista es interminable, ¿no? Los riesgos son crecientes y esto solo es el principio, ¿eh? Y daros cuenta que en la cocina simplemente es donde a veces pasamos mucho tiempo en ellas, ¿no? Bueno, las radiaciones en el frigorífico. Muchos tienen miedo de poner los imanes en la nevera, ¿no? Este dibujo es curioso porque son unos imanes ahí que representa pues un señor, ¿no? Esto sería una nevera. Y claro, hace unos años apareció una noticia de que los imanes producían cáncer. Esto es un hoax, ¿eh? Que es una noticia falsa que corre por internet, ¿no? Pero, Adelante, Joan. Joan, sí, ¿estás pasa ahí? digamos, Ok. porque si no, no, ahora. Las radiaciones en el fluido, esa sería una exageración, o sea, aquí tenemos montones de imanes
Que claro, todas las exageraciones son malas, ¿no? O sea, a ver, si no, aquí no tendremos una fuerza, digamos, de campo magnético igual nos cuesta despegar alguna lata de conserva que tengamos en la puerta, ¿no? Porque estará prácticamente pegada, ¿no? No es el caso porque todavía necesitaríamos mucha más fuerza, pero aún así, a ver, una nevera no es simplemente un sitio pues para tener esto, aunque hay gente que le guste, ¿no? O sea, todos los abusos son malos y quizá quien tenga, pues no sé, 20 o 30 imanes en la nevera tampoco va a ser una cosa para tomarlo en serio, ni en broma. O sea, simplemente es decorativo y ya está. ¿Mm? Adelante, Paco. Bueno, siempre hemos tenido que en cuenta que la nevera es una cosa de un frigorífico que funciona 365 días al año y 24 horas al día. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Mm, hacia dónde está la parte posterior de la nevera y si está cerca de las personas, exactamente va a producir campos eléctricos y magnéticos. ¿Eh? Hoy en día se tienen habitaciones aparte y ya se empiezan a construir cámaras frigoríficas como despensa fría, ¿vale? Como si fuera en un restaurante y tal. Y el motor está, digamos, alejado de lo que es el sitio donde el motor puede estar al lado, con una circulación de unos tubos. Tenemos esa habitación fría y tenemos ya prácticamente como si, y en algunos equipos funciona como es la misma bomba de calor. O sea, aprovechamos el mismo circuito para poder alimentar esta habitación. Eso sería un tema interesante de ahorro y de radiaciones. Aquí tenemos, pues bueno, las radiaciones en la cocción, ¿no? Tenemos aquí lo que son los utensilios que ponemos encima de una fuente de calor, como pueden ser las verduras aquí salteadas, la plancha esta que tenemos aquí de cocción y el microondas, ¿no? Que es el aparato donde aquí hay una discordia tan grande. Exactamente. Aquí, pues bueno, aquí lo podemos ver muy claramente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos habla de los campos magnéticos de frecuencia intermedia, ¿no? Las fuentes pueden ser comunes en los campos de frecuencia intermedia en los siguientes escenarios, ¿no? En la industria son los selladores de calentadores dieléctricos, calentadores de inducción y de plasma, difusión y transmisiones de radiodifusión y comunicaciones. En público en general, pues son las cocinas de inducción domésticas, etcétera, etcétera. Así como sistemas electrónicos de vigilancia de artículos, las alarmas estas, dispositivos antirrobo, monitores de computadora, equipos de televisión. Esos serían, digamos, los que son de frecuencia intermedia. Personal de riesgo. Bueno, excepto para los dispositivos de diagnóstico y tratamiento médico, los niveles de exposición humana provenientes de los dispositivos de frecuencia intermedia normalmente caen por debajo de los límites recomendados por la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no ionizante. Sin embargo, los trabajadores en pocas categorías, operadores, selladores dieléctricos, de calentadores y calentadores de inducción, vamos a ver que somos de inducción, y algún otro personal militar y técnicos trabajando cerca de equipos de radiodifusión de alta potencia. Estos serían los riesgos que hay. Y aquí hablamos que tenemos aquí, digamos, eh, los calentadores de inducción, ¿de acuerdo? Vemos la otra diapositiva. Aquí sería que podéis encontrar, digamos, este vídeo donde hablo de las radiaciones dentro de la vivienda, que lo podéis encontrar en Caja de Pandora o en mi página web, gigahertz.es, ¿no? Pasamos con la próxima diapositiva. Y bueno, el horno microondas. Esto sí, cuando yo me he quedado sorprendido, porque cuando he empezado a investigar sobre esto, la verdad es que me he quedado sorprendido, ¿no? Después de 20 años de investigación en su uso, la Rusia soviética prohibió el uso de los hornos microondas para calentar alimentos en el año 76. Estamos hablando del año 76, ¿eh? Ya que decidieron que los peligros superan el beneficio de tiempo de cocción. A partir del 87, cuando se vino abajo todo el tema y apareció la perestroika, Gorbachev permitió a muchos, bajo presiones de cambiar las regulaciones rusas que no encajaban con la práctica del comercio occidental, el consumismo feroz del sistema capitalista. Algunos investigadores rusos han informado de una marcada aceleración de la degradación estructural en el liderazgo a un valor de alimentos que ha disminuido del 60 a 90% en todos los alimentos probados y cocinados en el microondas.
las mismas deformaciones violentas que se producen en nuestro cuerpo cuando están expuestos directamente al radar o al microondas. También se producen en las moléculas de los alimentos cocinados en un horno microondas. Esta radiación produce la destrucción y deformación de las moléculas del alimento. ¿eh? Calentar en microondas también crea nuevos compuestos, llamados compuestos radiolíticos, que son fusiones desconocidas que no se encuentran en ningún caso en la naturaleza. O sea que cuidado. Adelante. Estudios sobre microondas, porque mucha gente me ha comentado, oh, es que no existe nada sobre ese tema, todo este tema, o sea, estamos hablando de un equipo seguro, estamos hablando de que aquí esto está hecho para cocinar, si no nos han puesto esto, quiere decir que esto está funcionando. Pues bueno, aquí tenemos diferentes estudios sobre esto. En el 2007, estudio comparativo de la formación de acrilamida inducida por el microondas y métodos de calentamiento. Convencional. La acrilamida es una sustancia que se produce cuando aceleras el tiempo de cocción, ¿de acuerdo? Y esto pues, va a producir por una serie de problemas, ¿no? También tenemos el efecto de microondas, pérdida de vitaminas B12 en los alimentos. Departamento de la Universidad de Mujeres de Kochi. ¿Vale? También tenemos la inactivación microbial por radiación de microondas en el ambiente del hogar. El estudio del señor López Berenguer, efectos de los microondas en la cocción de microondas sobre los compuestos bioactivos, presentan inflorescencias en el brócoli, etcétera, etcétera. Hay efectos no térmicos en microondas inducidos, desdoblamiento de proteínas, etcétera. Factores de riesgo, el entorno de la vida y abortos espontáneos en mujeres embarazadas. Hornos eléctricos y placas eléctricas. La cocina eléctrica estándar tiene un horno y una parrilla en los platos superiores. Emite, digamos, un alto campo magnético y cuando está en funcionamiento estos pueden ser de varios microteslas cuando se está pegado o removiendo la comida o incorporándola. Se reduce a la mitad a 1 metro de distancia. ¿De acuerdo? Las mujeres embarazadas deben mantenerse a distancia. Como más lejos, mejor, ¿no? Preparar los alimentos crudos con anticipación y mantener la distancia en la medida de lo posible puede ser, digamos, interesantísimo, ¿no? También tenemos el campo magnético, aunque no están en funcionamiento, pues estos pueden ser, digamos, a ver que se me ha ido aquí la de esto, aquí, vale, lo tengo aquí delante. La área normal de juego de los niños debe estar a menos de 1,5 metros, digamos, de estos dispositivos, que tenemos que ver que cuando estamos delante de estas placas que hemos comentado, pues tenemos que estar a una distancia prudente. Pero hay una solución para esto. O sea, lo que podemos hacer es apagar esto, apagar y echar los alimentos, digamos, cuando hemos acabado de remover y echar los alimentos, nos separamos, encendemos otra vez esas placas y volvemos otra vez a nuestras tareas. No tenemos que estar exactamente siempre delante, ¿no? Como hacíamos antes, ¿no? Esto sería... Y bueno, la investigación de la Universidad de Bristol sugiere un tiempo de promedio, digamos, para no estar en este tiempo, ¿no? Tenemos también unas posibilidades de estar a menos, que vamos a estar menos 1 hora digamos, de exposición al día, ¿no? Pero claro, esto sería acumulable, 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 por eso vengo a referir que vayamos a esto. Y cuando estamos en la cocina, si funciona el microondas, funciona la placa de inducción, funciona todo esto, tenemos unos riesgos ahí asumibles, aparte de la lavadora, la nevera, etcétera, etcétera. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Estimado Joan, entramos ahorita en momento de radio y yo creo que para una pausa. Muy bien. Estamos, pues de todos modos, continuamos vía Hangout dentro de la cuestión de la plática interna de lo que tiene que ver con los dispositivos electromagnéticos y la cuestión de los daños que se generan. No sé, algo que Exactamente. pudiéramos decir en resumen de todo lo que
de lo que hemos visto un poco de esto de los campos magnéticos, realmente sumando toda esta cuestión de contaminación electromagnética dentro de los microondas, más aparte los dispositivos que se ponen. Por ejemplo, tú has presentado una lista muy interesante y siempre ha tenido incluso sus preindicaciones que nos han dicho que no metamos plásticos, que no se metan cierto tipo de metales, que la gente que enferma, en este caso gente que tenga marcapasos, que no esté cerca de este microondas. Pero, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, en el caso de nosotros, una amiga que tenemos que es electrosensible, qué daños tan fuertes puede causarle a la gente con sensibilidad química múltiple o algún caso de este tipo de personas que se pueda estar llevando? No sé si tú podrás tener esta parte del tema. Sí, a ver, lo que puede, es que primero es que ya no pueden ni encenderlo. O sea, esto es como si fuera un chirrido en la cabeza, algo, digamos, impresionante que acaba, pues vamos, digamos, volviéndolos prácticamente locos. Es que se tienen que ir estas personas. Es horroroso. Y ellos perciben esto, están en un sitio de esto y cuando encienden esto, pues se levantan ellos mismos y tienen que ir porque ya el cuerpo mismo les está pidiendo que se vayan. Porque ya te digo, esto bloquea el cuerpo completamente y cualquier ataque que provenga del exterior, pues les hace mella sobre todo en la cabeza, ¿no? E incluso en lo que son las palpitaciones lo que es el corazón. Eso serían, digamos, los riesgos, digo, los efectos a grueso modo. Y luego, pues incluso hasta vómitos, etcétera, etcétera. Por eso me vengo a referir que esas personas tienen que salir rápidamente de estos sitios. Por eso la mayoría de esas personas ya no tienen esos dispositivos. Eso es una cosa que el cuerpo humano y ya te lo va sacando ya de por sí. Es como una cosa, digamos, automática, ¿no? El cuerpo humano coge y automáticamente te dice lo que es bueno y lo que no. Lo que pasa es que nosotros no, como muchas veces he dicho, no acabamos de escuchar al cuerpo, ¿no? Y por eso, pues, nos pasan estas cosas. La verdad es que estos puntos de reflexión precisamente de cómo podemos nosotros tomar estas medidas dentro de la que hay en nuestros alimentos, aparte entran esos alimentos contaminados dentro del organismo. Y algo a lo mejor que ahí no se ha mencionado, pero que sí lo hemos llegado a comentar antes con algunos amigos, yo los alimentos ya el cuerpo ya es difícil que lo reconozca y que realmente no son aprovechados al 100% de estos nutrientes que supuestamente puede tener el alimento puro ya después de haber sido irradiado. ¿Qué tanto me puedes decir de eso, Joan? Bueno, el alimento cuando está radiado es que, digamos que lo que está haciendo es que está perdiendo. Una de las cosas más claras que ese alimento cuando está irradiado son los radicales libres. Y ya sabes tú que los radicales libres pues son unos tóxicos, pues digamos, a tener muy en cuenta en el cuerpo. Y eso es una de las cosas que digamos, pues la verdad que no le prestamos mucha atención, ¿no? Esos radicales libres que nos están, digamos, pues pasando factura y que nos pasarán factura. Porque la verdad es que cada vez esto pues está, digamos, teniendo más en cuenta. Muchas, sobre todo biólogos en este tema, están teniendo muy en cuenta que vayamos a cuenta con estos temas. Y bueno, y luego entran otros factores dentro de lo que es la radiación, como otros tóxicos, como puede ser el desprendimiento, digamos, de partículas de los envases de cocción o de los utensilios donde estamos cocinando o los aparatos electromagnéticos que estamos utilizando, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero sabes que hay algo que también me llama la atención. Y volviendo precisamente para nuestros amigos de la radio de Planeta 2013, una cuestión que a mí me llama mucho la atención también es la iluminación, la luz que se produce. Mucho se ha dicho, no sé si tocaste el punto realmente o no, pero por ejemplo vemos el refrigerador que tiene los alimentos dentro, pero tiene el foco. El foco que tiene dentro los refrigeradores está haciendo que el alimento se eche a perder más rápido, porque cierta parte recibe una afectación de ese tipo de luz. A la frecuencia a la que se emite esa luz, precisamente produce acelerar los procesos de putrefacción de los alimentos.
y es algo a mí que me ha llamado muchísimo la atención, cómo las frecuencias que pueda tener una luz puede lograr que los alimentos se estén, pues digamos, echando a perder de una forma más rápida. Y en el caso entonces, combinándolo con más radiación electromagnética, pues realmente pues no estamos comiendo gran cosa, y por el hecho de la comodidad, la comida rápida, y cuántas mujeres ahora en el día a día rápido se les ocurre: pido una pizza, la caliento, pido esto, lo caliento, comida rápida, se mete al microondas y esto y todo al microondas. Incluso yo he conocido mujeres que no saben cocinar y viven del microondas, Giovanni, y esto es preocupante. Eso se está dando muchos casos acá en América, y más al trabajo de que ya ahora la mujer toma un rol y el hombre también, y hombres de que falta su sopa Maruchan y calientan y meten el plástico y la Sí, sí, calientan, sí, sí, y sí, sí. es un epóxico. No sé si podrás mencionar algo de esto, Joan. Sí, 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 no, la verdad es que estamos en la cultura de que es más fácil, digamos, es que te están vendiendo que lo más fácil es recalentar. Las empresas te venden ya precocinados, envasados en plástico y te avisan de que esto lo puedes meter en el microondas. O sea, a mí no me cabe en la cabeza, como dice el doctor Olea de la Universidad de Granada, que es experto químico en plásticos, y la verdad es que es una maravilla escuchar a este hombre. La verdad es que meter un plástico en un microondas o simplemente cocer un plástico es una de las atrocidades más bestias que te puedas echar en lo que es en la naturaleza, porque además esos compuestos se mezclan con la comida que te vas a comer y esto va a producir, digamos, más problemas. O sea, por favor, si tenemos que utilizar microondas, ya sé, lo que podemos hacer es intentar sacar riesgos. Pues quitemos los plásticos, volquemos allí. O es que luego se me ensucia todas las paredes del microondas, porque eso, simplemente poner un vasito de agua dentro del microondas y ya no salpicará ningún tipo de comida. Porque lo que hace el agua, porque claro, como hay poca agua dentro de los alimentos que vamos a cocinar, el agua lo que hace es que evita ese salpicador, porque los alimentos no llevan poca agua. Bueno, pues esto lo que va a hacer es que va a intentar bajar todo esto, ¿vale? Eso os doy un ejemplo. El ejemplo sería eliminar el microondas, pero bueno, veo que esto va a ser imposible. Hoy en día los supermercados, Paco, nada más tienes que ver la cinta transportadora de alimentos y verás todos los precocinados. Y dime lo que cocinas o lo que comes y te diré quién eres. Esto es el dicho que se dice aquí. Pues si vas viendo en la cadena todos los chavales jóvenes que van subiendo ahora, toda la cantidad de precocinados y todo prácticamente, bueno, enlatado ya es que no comen enlatado, todo eso es calentar en microondas y comer, calentar y rápidamente. O sea, vamos mal. Y en referencia a lo de la bombilla que me comentabas, sí que podía haber una interacción en este tema, pero gracias a Dios cuando cerramos la puerta de la nevera, la bombilla se desconecta. ¿De acuerdo? Al desconectarse la bombilla, pues se acaba este tema. Sí que lo suyo sería tener como he comentado antes, una habitación en esa cámara fría, porque dentro de lo que es el refrigerador hay radiaciones de campo magnético y campo eléctrico bastante elevadas. Pero bueno, dentro de lo que cabe, podemos darlas por pasables, ¿no? Lo que pasa es que los alimentos perecederos habría que meterlos en otra clase de recipientes. Pero bueno, eso sería otro tema. A mí me llama también la atención, Joan, esta clase de refrigeradores industriales. Cuando tú vas a un supermercado, aquí en México se utiliza ya mucho, o vas a una tienda bastante grande, o incluso un departamental de tienditas, como ellos pueden tener muchísimas, ¿cómo podríamos decirlo?, exponenciadas comidas mostradas ahí en mega refrigeradores, que son unos chorizos que abarcan más de 100 metros el refrigerador o cuarto frío, y casi casi arriba de ellos, o por cuestiones de economía o por cuestiones de tiempo, estas tienditas o abarrotes, como lo pueden ser Oxxos acá en México, Extras, como lo pueden ser tiendas departamentales y comerciales, ponen unos transformadores arriba todavía de alto voltaje, pesados, subestaciones, para estar alimentando toda esta clase de, digamos, los refrigeradores o cuartos fríos.
No sé si eso también podríamos incluirlo dentro de la radiación de la comida, porque no nada más está en la casa donde la estás produciendo. Y esa No, radiación no. incluso viene desde los supermercados, ya está irradiada esa comida. Y más Sí, esas sí, comidas la verdad rápidas. es que la comida desde que sale, desde que la manipulan, vamos a suponer, desde que, digamos, de que la comida está muerta, para que nos entendamos, hasta que nos la vayamos a comer, más muerta todavía porque la cocinamos, y con eso no quiero herir la sensibilidad de nadie, y por eso así, pasa por un proceso de radiaciones, mayores o menores. ¿Eh? Y claro, a partir de aquí van pasando por diferentes sitios y vamos teniendo diferentes problemas. ¿Eh? Ahora nos irradian por aquí, nos irradian por allá, y cuando llega esa comida a casa, nosotros acabamos de hacerle la radiación final, ¿no? Que podía ser en este caso el microondas, ¿no? Pero bueno, al final lo que nos pasa pues sería esto, ¿no? Que tenemos riesgos muy, muy, muy elevados con la suma de todos estos riesgos, ¿eh? Sí, es que la verdad es una cadena muy grande, Joan. O sea, la verdad no nada más está desde ahí. O sea, imaginemos, vamos echando lógica al proceso de que se hace sobre los alimentos. Desde que el alimento se cultiva, mucha gente lo fumiga. Para Exacto. empezar, se queda fumigado. Pasa a los supermercados o pasa a las grandes departamentales y lo tienen expuesto con refrigeradores, con luz y demás, o a veces en grandes dispensadores, cuartos fríos, donde tienen incluso aquí, en el caso de esta parte de México, lo tienen expuesto todavía a calor y lo tienen expuesto a frío, supuestamente para mantener la temperatura en esos refrigeradores, pero utilizando esa luz que los daña. Va a la gente e incluso nos topamos con mucha gente que ni siquiera limpia esos alimentos de esos tóxicos, Joan. Que esos alimentos de esos tóxicos, incluso así tal cual estuvo fumigado, ni siquiera los lava o les efectúa algún proceso, porque eso lo he visto aquí, que lo es muy natural. Incluso lo ve uno en diferentes lados y eso va y se mete y se calienta y se procesa y todavía se le hace esto. ¿Qué le ves tú de exponente a estos alimentos que ni siquiera son tratados en el sentido de quitarles, por ejemplo, en el caso del pepino, aquí se le pone al pepino una cera, se le pone también a la manzana una cera, se le ponen a ciertas frutas esta clase de brillantinas y aparte todavía los calientan o X o Y o lo que se les ocurre para hacer alguna receta rápida de microondas. ¿Qué opinión puedes Exacto. dar tú de esto, Joan? Exactamente, o sea, sobre lo primero que has comentado, desde que empieza hasta que llega, lo que tenemos que ir hablando, que sí, pasa por unos procesos, unos son menores y bueno, tampoco hay que empezar a hacer el pánico, ¿no? Pero es que si lo vamos a valorar, quizá tenemos que mirarlo, que nunca lo hemos mirado, ¿no? Es que al final es consumir alimentos frescos y de proximidad. Evitaremos todos estos problemas. Es que esto se acaba rápido. Pero claro que un alimento viaje más de 2.000 kilómetros en un camión refrigerado con todo el motor ahí echándole. A ver, toda la parte de esos alimentos que pega a la parte donde está el refrigerador, pues la verdad es que aquello tiene que estar calentito, calentito, como le digo yo. Pero bueno, no vayamos ahora a buscar estos temas, ¿eh? Vayamos a buscar, digamos, que vamos a pensar que, bueno, que tenemos el alimento que nos llega y ya está, ¿eh? Pero bueno, el problema, como pueden escuchar nuestros oyentes, pues bueno, esto nos va a nosotros a preguntarnos qué podemos hacer para evitar todo esto. Bueno, pues como he dicho, los productos de proximidad, pero es que, claro, como dices tú, las ceras tapan esos poros. Yo aquí lo que se utiliza desde hace mucho tiempo es echarle unas gotas de vinagre a la verdurita o a todo lo que vayamos echando para lavarlo, ¿eh? Sobre todo la piel y tal. Esto nos ayudará a desinfectar, ¿vale? Que esto lo utilizamos de antaño. Pero claro, yo no sé lo que puede hacer hasta llegar a hacer el vinagre con tantos tóxicos que quizá algunos productos puedan llevar, ¿no?
Pero claro, todo esto es para, digamos, maquillar. Es como si nos maquilláramos nosotros para salir de noche, para ponernos bien. Pues bueno, las frutas también se maquillan, porque pensar que todas las frutas son mate, no brillan, ¿vale? Les meten la cera esta, sobre todo las naranjas, para que sea, pero las naranjas son mates. Pero bueno, es que el problema es como aquí decía un niño pequeño de 7 años, dice, a ver, dibújame un pollo. Y dibujó ahí una bandeja de poliespan con una pechuga de pollo ahí metida en un plástico. Eso es lo que dibujó un pollo, en vez de dibujar un pollo de la granja, dibujó una bandeja de poliespan. ¿Por qué? Porque el niño se cree que los pollos ya vienen ahí en bandeja de poliespan. Tenemos un problema, ¿no? Tenemos que enseñar de dónde vienen las cosas, qué es lo que tenemos y evitar, digamos, riesgos, ¿no? Esos riesgos pues conllevan a quizá lo que he comentado, ¿no? De tomar en cuenta cuántos kilómetros hace ese producto. Y esas grandes cantidades de territorio donde se cultivan muchas hectáreas de esas verduras y tal, pues para abaratar costos, pues digamos, se contaminan quizá más que en otros sitios, ¿no? Sí, la verdad es que hay que analizar los procesos de dónde viene todo, eso es definitivo, y empezar a ver y tener un poco más de conciencia de toda esa contaminación que se pudo haber efectuado sobre ese alimento y ver qué cura se les puede dar. Realmente a veces yo lo veo tan difícil porque uno ve que vive cerca de un área rural donde están precisamente sembrando chiles o algo, y el chile está brilloso y vemos que la ama de casa lo compra y a veces nada más piensa que lavarlo con jabón, cuando todavía eso dice uno, bueno, pues si le impregnan y le impregnan una cantidad brutal de pesticidas, y todavía esos pesticidas, si realmente desaparecen o no desaparecen dentro de esto, y más aparte de la influencia electromagnética que se está efectuando sobre este alimento, es la cosa puede salir muy muy de temor, Giovanni. La verdad Exactamente. sería parte de esta conciencia que hay que invitar a nuestros amigos a valorar un poco más. No sé si pudiéramos agregar algo más a esto o seguimos viendo nuestras No, seguimos diapositivas, viendo Joan. la presentación porque quizá habría que hacer un programa especial de todo lo que, qué tipo de ingredientes le van metiendo a la comida hasta que llega a nuestras manos, que sería interesante hacer un programa dedicado a estos temas para que la gente sepa qué es lo que cómo nos maquillan nuestras cosas, la comida. Ok, Joan, pues continuamos. Ya está viéndose ahí la diapositiva, quedamos en Sí, lo que eran las placas exactamente. de inducción. Las placas de inducción, exactamente. La placa de inducción, pues bueno, trabajan en principio de calentamiento diferentes que lo que conocemos como puede ser una vitrocerámica o una placa normal y corriente, ¿no? Eso genera grandes campos electromagnéticos que son generados por el mismo recipiente que inducen a corriente, o sea, ponemos un recipiente metálico especial, lo ponemos encima y digamos que se actúa, o sea, induce una corriente a gran velocidad que hace que se calienten y calienten la comida. Pero tú pones la mano allí y no ocurre nada, ¿no? Por eso son tan tentadoras para muchas amas de casa, muchas personas que se dedican a la cocina y bueno, esa es la gran diferencia. Pero, ese es el pero, porque claro, hay una ventaja y luego hay una desventaja, ¿no? La ventaja sería que, digamos, pues bueno, tenemos unos riesgos, esto es lo que vamos a explicar. Digamos, la Ok. parte de arriba siempre permanece relativamente fría y se calienta por contacto con la sartén caliente. Es importante tampoco no colocar cubiertos o otros objetos de metal en la superficie de cocción, ya que se van a calentar y si lo tocamos nos podemos hacer unas quemaduras muy graves. ¿Vale? Joan, ahorita Sí, anunciando, vamos a un corte en radio, pero de todos modos seguimos dentro de nuestra transmisión. Parte de muy lo bien. que tú comentas de las placas de inducción me hace pensar, pues precisamente la cuestión también de lo que vienen a ser las estufas eléctricas, que en un tiempo quisieron tener un pegue brutal y que todo estaba lleno y calentado por puro cocimiento eléctrico, y había parrillas eléctricas y todo esto eléctrico que se ha utilizado para hacer los alimentos. Realmente, aparte de que calientan la placa, están generando un electromagnetismo al mismo tiempo que están calentándola, y es pues parte de lo que va relacionado con tus placas de inducción. No sé si pudiéramos comentar algo Sí, lo más que de pasa es que ello.
lo que son, lo que son las placas, digamos, vamos a hacer lo que son la placa que hemos conocido antes, como puede ser aquí en la diapositiva, que vemos, digamos, la parte de la izquierda, la que está encendida. Esta sería una placa, digamos, normal y corriente, que se enciende y hay una resistencia dentro en el interior y, digamos, pues ahí se produce un calentor. Tú tocas eso y te quemas, evidentemente. Eso es como funcionaría, digamos, los radiadores eléctricos o las estufas eléctricas, estas que nosotros llamamos o las que calentamos en invierno para que no nos, digamos, para que nos dé calor, ¿no? El problema de todo esto es la distancia, ¿vale? En el tema este, pues la gente pues tiene la manía de calentarse, pues, digamos, acercando mucho esa estufa para darse calor cuando hace frío, acercándola mucho al cuerpo. Y claro, nos estamos dando un campo magnético muy elevado. Si esto lo ponemos más retirado, sí que tardará más en darnos calor, evidentemente, porque está separada la fuente, pero si cerramos todo y esto, cuando volvamos a esa habitación, esto notaremos ahí que la calentora ahí se ha mantenido, incluso se ha mejorado, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos cocinando? Pues evidentemente tenemos lo mismo, exactamente el mismo principio. Tenemos que tener una distancia. Ve a la cocina, ¿qué pasa? Nos queda a la altura de nuestras partes más sensibles. Y esto lo que nos motiva a que nos dé, digamos, estos problemas. Pero ya digo, simplemente con tener esto lo tenemos controlado, ¿de acuerdo? Las placas de inducción nos dan unos problemas, digamos, bastante serios, sobre todo a la hora de que es como si fuera un microondas, pero sin la caja. O sea, tenemos aquí unas barbaridades de campo magnético, pero muy, muy elevado, que es lo que le hace peligroso, ¿eh? Por eso siempre yo recomiendo apagar esto y remover, echar los ingredientes y luego cuando me voy a ir vuelvo otra vez a llegar y me voy y ya está. Y tranquilamente hemos solventado este problema, ¿eh? Joan, estamos de nuevo de vuelta en la radio, en Planeta 2013, y continuando con el tema, algo de lo que me llama a mí la atención, precisamente sobre lo que tú estás diciendo, de las prevenciones que pudiéramos tomar. ¿Qué efectos ves tú más fuertes en todo esto? O sea, ya haciendo un breve resumen de lo dicho, ¿qué efecto ves tú más fuerte en todo esto en cuanto a las placas de inducción, ya que ya se está utilizando en muchos lados como ese tipo de cocina a Sí, porque corto plazo? es la cocina, digamos, es la cocina moderna, es la cocina, digamos, es la cocina, digamos, limpia, la cocina, digamos, innovadora, la cocina, digamos, que nos enseñan en la televisión, que nosotros queremos tener esa cocina y bueno, simplemente es todo lo que se pueda vender y de esto, pues claro, todo el mundo lo quiere, ¿no? Riesgos, pues bueno, los riesgos ya volvemos otra vez, están concentrados en la parte, digamos, si nos ponemos pegados a la cocina, observemos todos los que tenemos cocina, nos acercamos a esa cocina y siempre que tenemos a la altura de nuestras partes más sensibles. Pues ahí es donde nos va a dar toda la parte de esto. Pensar que los campos magnéticos lo que sí que está probado en los estudios que producen leucemia, ¿vale? Cuando tenemos grandes cantidades de estas radiaciones. Luego también tenemos que ver el proceso de, ¿cómo se llama? El proceso del tiempo de exposición que tengamos, ¿de acuerdo? Pero es que las placas de inducción le da una fuerza brutal a esta exposición, ¿de acuerdo? Y en la cocina, pues si estamos cocinando siempre con esos aparatos y no tomamos estas precauciones, pues la verdad vamos a tener problemas. Mucha gente me preguntaba, oh, si puedo ponerme un mantel especial. No hay ningún mantel que nos proteja de los campos magnéticos, ¿de acuerdo? Si no, sería prácticamente al precio del oro, ¿m? De lo que hay. Y ese sería, a grosso modo, digamos, esos efectos que tenemos. Y claro, eso es lo que hay que vigilar mucho. Y la gente no toma conciencia porque no lo sabe, tampoco lo pone en la placa, ¿vale? Antes hemos visto en una cámara Kirlian, en la diapositiva anterior, vemos, por ejemplo, vamos a entrar en el efecto de los alimentos. Vimos ahí un tomate cocinado, ¿vale? Y el efecto, digamos, de un tomate vivo sería la de esto de la izquierda y tenemos la forma que tiene con la cámara de esta Kirlian, la vitalidad que tiene. Pero cuando está cocinado veis ahí que, bueno,
prácticamente ya toda la vitalidad que tenía este tomate ha desaparecido en bastante medida. Pero esto variará en el tiempo de cocción. ¿Y qué método de cocción? Porque a mí me gustaría hacer este experimento con los diferentes utensilios de cocción y el tiempo de cocción. Y esto sirve para todos los alimentos que hay en el mercado que están precocinados o los que hagamos nosotros en casa, ¿eh? Y bueno, esto sería... Y se coagulan más a más alrededor de un 50% de las proteínas. O sea que es que vamos a ver, los nutrientes se alteran de forma especial, ¿no? Se destruye proporcionalmente más vitamina B6, etcétera, etcétera. O sea que tenemos aquí, como ya he dicho también, la formación de radicales libres, que es un factor en problemas cardíacos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí también está en alguna cámara Kirlian o que es en ondas. ¿Cómo dices? Perdona, Paco. Aquí también está este alimento en una cámara Kirlian o donde No, fue no, esto visualizado. digamos, esto digamos sería una exposición de un trabajo que hicieron en la revista italiana, que lo pone aquí debajo, no sé si se ve un poco más, a ver si lo podemos subir un poco para que se viera, no sé si lo veis, si se ve, es la revista Panorama, me parece, no me acuerdo exactamente, no lo veo, está abajo de pone una revista italiana en el 2004, 2003, no me acuerdo. Hizo esto de, digamos, tenemos un brócoli, tenemos en la parte al vapor, vemos la parte verde, tenemos, digamos, los nutrientes, ¿no? Al vapor pues se conservan que la mayoría de nutrientes, que sería la forma más normal de conservar todos los nutrientes de una comida. Al vapor, ¿eh? Y esto rojo que sobresale ahí, digamos, la pérdida de nutrientes en el agua. Nutrientes en el agua, o sea, el caldo que nosotros dejamos y lo echamos afuera, porque digamos que es el agua que de sobra de la verdura, es ahí donde están todos los nutrientes, todos los minerales. Por eso tiene un sabor amargo, porque son los minerales, pues son amargos. Eso hay que volverlo a reutilizar como caldo o lo que sea, porque ahí están todos los nutrientes de esto. Esto también pasa en la cocina express, pero en la cocina express vemos cómo ya hay una pérdida de nutrientes importante y solo tenemos la parte verde de abajo, ¿eh? Y bueno, los micronutrientes quedan retenidos y cuando ya lo hervimos, aquí ya se pierde la mayoría, porque en el hervido, en la olla normal, tradicional, como siempre, la mayoría de cosas se va por el vapor, todos estos nutrientes. Luego lo que tenemos ya, cuando lo ponemos en el microondas, esto la revista Panorama en el 2003, no me he equivocado, vemos que en el microondas verde prácticamente no queda nada, es la parte de abajo, todo esto sería materia muerta. Estamos comiéndonos simplemente, como yo siempre he dicho, plástico. Esa sería la exposición sobre el mejor método de cocción. Sería el crudo primero y después al vapor. Otra cosa que nos guste como queda de cocido, añadido con los diferentes especias o diferentes ingredientes que le vayamos a poner de acompañamiento, etcétera, etcétera. Que eso es otro tema, ¿eh? Esto aquí el gusto también está queda reñido y llevamos cientos de años con la cocina, incluso miles de años, ¿eh? Pero bueno, ahí está, ¿no? Yo me preguntaría aquí, Joan, precisamente en cuanto a la cocción de los alimentos, ¿cuánta gente no mete en el micro a recalentar la comida y la vuelve a recalentar y la vuelve a recalentar una, dos, tres, cuatro, cinco veces? Esto es lo peor que se puede hacer. Pero lo Porque hay, esto, si no, no, y esto se hace, ¿eh? abunda, ¿eh? Y Ha se hace. sobrado comida y lo que se hace se vuelve a recalentar. Y así sucesivamente. Antes lo que me he dejado cuando estamos hablando del tema de los supermercados y todo ese tema del viaje de la comida es no romper sobre todo lo que es la cadena del frío. Esto es una cosa muy seria. Si rompemos esa cadena del frío estamos expuestos a, digamos, a bacterias, la salmonellosis y otros, digamos, patógenos que nos puedan, digamos, atacar, ¿vale? Y en algunos casos se rompe esa cadena del frío. Cuando hay cortes de luz, cuando se ha habido algún tema, pues no, bueno, para no echar eso, bueno, si es un momento, pues no pasa nada, pues eso hay que vigilarlo mucho. Es verdad que hay grandes cadenas de supermercados, hay esos que solo controlan mucho y tienen un control de calidad exhaustivo, que hay una persona encargada de que esto no pase. Esto también hay que decirlo. Pero todo es escapable, ¿no?
Y bueno, eso sería un apunte que he hecho sobre este tema. Aquí ahora estamos ya en el tema de los tipos de radiaciones térmicas y cocciones. Bueno, pues aquí estamos ahí, estos son los símbolos debajo de esas dos ollas, que ahora hablaré de ellas. Tenemos los símbolos que pone inducción eléctrica, de gas y de inducción, ¿no? Pero aquí es la forma más antigua de cocción sería el barro, ¿no? Bueno, la más antigua sería directamente al fuego, ¿no? Ahí con un palo, como aquello que está en medio del campo y haces una tostada o haces lo que sea, ¿no? Bueno, el barro o la cerámica sería la forma más sana de cocción, esto que no nos quepa duda, ¿de acuerdo? Luego cuando entró la edad del hierro, que le llaman, el hombre descubrió el hierro, ya empezaron a sacar ya diferentes... Esto, y el gusto de la comida cambia. O sea, es una cosa muy curiosa. Del barro, ¿quién no recuerda esos guisos ahí en una cocina de barro? Y mucha gente lo está utilizando todavía. ¿Eh? Incluso yo utilizo las típicas, digamos, ollas o como nosotros llamamos aquí para hacer cocido y tal, en la cual la comida ahí tiene un sabor peculiar, ¿no? Y en cambio en la de hierro fundido, ya el gusto nos cambia. O sea que tenemos que hay un elemento que son residual, que es el hierro mismo, que le da, bueno, el hierro le da, por el tema de la cocción, se mezcla con la comida y le cambia el gusto. No quiere decir que sea malo, no lo sabemos, eso lo tendrán que decir los químicos, pero estamos añadiendo hierro, ¿no? A la comida, ¿de acuerdo? Vayamos con otra. Podríamos decir de que el Sí, hierro realmente en la comida puede ser tóxico. Se ha hablado del tefal, se ha hablado de lo que sí, tienen sí, las ahora lo ollas y se veremos ha más hablado de adelante. todo esto. Sí, Esto lo los veremos más adelante. recipientes. El, el aluminio se prohibió hace mucho tiempo para lo que es la alimentación, pero veo que hay muchos sitios que siguen utilizando recipientes de aluminio para cocinar. Una cosa que esto lo utilicemos para calentar otros recipientes dentro, que esto es diferente. Pero aquí me podéis ver aquí unos operarios haciendo las ollas de aluminio, parece que estén aquí manejando temas radioactivos. Yo la verdad es que cuando vi esta foto, pues digo, ostras, tiene que ser, porque sí, la verdad es que el aluminio pues es un gran contaminante, ¿no? Y bueno, nos deja, digamos, el hidróxido de alumen, ¿no? Que esto lo veréis cuando hervís algo en una olla de aluminio, veréis alrededor como una cosa gris, como una mancha gris. Esto es lo que los residuos que nos deja este tipo de recipientes. Y eso se mezcla con los diferentes alimentos y nos producirá, pues bueno, causando la- debilimiento de los huesos, fragilidad, predisposición a la fractura. En los niños acelera la aparición de caries dentales y a todos nos produce trastornos estomacales y circulatorios. Por eso esa es la menos recomendable de las que estamos viendo hasta ahora, ¿eh? Para cocinar. Esto es que sea muy importante esto, porque podemos elegir. Bueno, el teflón, hemos llegado a lo que comentabas tú, Paco. El tema del teflón, por ejemplo. El teflón, que es el politetrafluore o fluorometileno. Es una palabra muy larga, pero que tiene todos estos componentes dentro. Es utilizado como un revestimiento de sartenes y otros recipientes. En general son de aluminio, ¿no? Porque, claro, hasta en esa época, hasta hacía poco eran de hierro, pero claro, una sartén de hierro, pues como puedes comprar, muchas personas ya no la pueden ni manejar, ¿no? Por lo que pesan. Y bueno, el aluminio, como era ligero, pues claro, y no podíamos cocinar, había unos recubrimientos de pintura y claro, eso se descartó y se puso el teflón como, digamos, como si fuera una silicona, ¿no? Un recubrimiento. Permite cocinar sin materia grasa y sin que los alimentos se peguen. Y a partir de 250 grados puede descomponerse y ser tóxico. Bueno, tenemos aquí unos temas. El problema que tenemos aquí es que mucha gente se puede dejar esto, y yo creo que me parece que todo el mundo se lo ha dejado, la sartén sin cocinar, con el fuego encendido, calentándose. Y eso es lo peor que se puede hacer en una paella de ese tipo. Porque por descuido se deja la sartén a fuego sin alimentos, digamos que se desprenden estas partículas
por esa, digamos, por calentarse esto sin tener nada, fuego directo sin tener nada. Y primero salen bufollas, o sea, salen como pequeños, digamos, como si se soltara, y con el tiempo pues se va desprendiendo, eso se va mezclando con la comida y al final vamos con este tema. Pues Joan, la verdad es que el tema tiene mucho todavía que tratar. Y más porque yo creo que se va a desarrollar en muchísimo más tiempo por detalles nuevos Exactamente. se han adherido a este tema de la radiación en los alimentos y sería pues bueno y prudente hacerlo ya en dos partes Sí, sí, por supuesto que queda porque mucha materia por explicar. pensamos que el tiempo que íbamos a estar en el tema iba a ser un poco, pues se podría decir menor, pero la verdad es que han surgido todavía más atar cabos, más meter detalles y pues agradeceríamos precisamente a tanto a Caja de Pandora que retransmite estos programas como a 2013 donde está saliendo en vivo y Guana Radio que también ya va a estar sacando esta información y algunas otras radios más en las cuales estamos participando que hacen el favor de pasar toda esta clase de videos, de documentación, de información, la cual se está dando a conocer en este programa, como bien lo decimos, descubriendo nuestro hábitat y invitándolos a que continúen a seguirnos escuchando en esta segunda versión que tendremos. No sé si gustes decir algo, Joan. Bueno, exactamente, estamos haciendo una buena labor, como nos dicen muchos amigos, ¿eh? Y que estamos divulgando cosas pues que quizás no se conocían o esta información quizás no interesaba o que se creía que no se interesaba. Y bueno, os invito a que veamos otras segundas partes sobre este tema que estamos hablando, que es muy interesante porque de la alimentación es lo que nos estamos nutriendo. Y bueno, simplemente daros las gracias y sobre todo a Planeta 2013 en este espacio que tenemos de Descubriendo Nuestro Hábitat. Y bueno, Paco y a los demás compañeros, pues un saludo y hasta la próxima. Bueno, pues hasta la próxima. Y un gusto y invitarlos a que nos sigan todos los días viernes a las 12 horas México, terminando a las 13 horas, 1 de la tarde, y estaremos en contacto para seguir exponiendo toda esta clase de temáticas que es para el servicio de todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Gracias, Joan. Un saludo. Hasta luego. Adiós.